Esto es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. Esta semana se otorgó el Premio Nobel de Economía 2025, un reconocimiento que puso el foco en la innovación como motor del crecimiento. El comité decidió darle el premio en ciencias económicas a un equipo multinacional conformado por Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Hewitt. La mitad del galardón fue para Joel Mokyr, un historiador económico que ha pasado décadas estudiando cómo la tecnología y el conocimiento impulsan el progreso. Mokyr propone que la innovación no ocurre al azar, sino que nace en sociedades que valoran las ideas nuevas, que se atreven a cuestionar lo establecido y que confían en el método científico para probarlas. Su trabajo muestra que la prosperidad moderna no depende únicamente del capital o del trabajo, sino de una cultura que fomenta la curiosidad y el aprendizaje constante. La otra mitad del premio fue compartida entre Philippe Aghion y Peter Hewitt, dos economistas que transformaron la forma en que entendemos el desarrollo económico. En los años 90, crearon el modelo de destrucción creativa, una teoría que explica cómo cada nueva innovación reemplaza a la anterior, impulsando así un ciclo continuo de competencia y mejora. Este proceso, que genera disrupciones, es el que mantiene vivas y productivas a las economías modernas. En conjunto, las investigaciones de Mokyr, Aghion y Hewitt nos muestran que el crecimiento sostenido es fruto de la creatividad humana y de nuestra capacidad para reinventarnos constantemente. El famoso mercado de Sonora de la Ciudad de México se prepara para un cambio que marcará la historia. Después de décadas de vender animales exóticos, el famoso mercado deberá decir adiós a esa práctica antes de que termine el 2025. Un fallo del Tribunal de Justicia Administrativa ordenó el fin de la venta de seres vivos, tras años de denuncias por hacinamiento y maltrato. La alcaldesa de la Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, confirmó que los 80 locatarios que aún comercializan animales tienen hasta diciembre para transformar su giro o enfrentar la clausura. Para algunos, la medida es una victoria. Activistas y organizaciones animalistas celebran lo que se considera un paso hacia una ciudad más consciente y compasiva. Pero para muchos locatarios representa incertidumbre económica y el fin de una tradición familiar. 10 locales ya comenzaron su transición. Ahora venden ropa, alimentos o accesorios. El resto busca apoyo para no perderlo todo. Y mientras tanto, las autoridades acompañan el proceso junto a la Agencia de Atención Animal. Más que un cambio legal, este es un cambio cultural. El mercado de Sonora, símbolo de lo místico y lo diverso, enfrenta un nuevo capítulo donde la ética y la economía se encuentran cara a cara. Un mercado que por años fue sinónimo de comercio de animales, ahora comienza a reinventarse bajo la mirada de una sociedad que ya no quiere mirar hacia otro lado. Si Frankenstein de Guillermo del Toro ya tenía fecha de estreno en México, el próximo 23 de octubre, ahora también se dio a conocer la lista de cines seleccionados en donde se proyectará antes de llegar a Netflix, la plataforma que produjo la cinta. Y contrario a lo que podríamos pensar, en este caso las salas anunciadas salen bastante de los circuitos comerciales o de exhibición que suelen tener este tipo de películas. En el Estado de México, por ejemplo, Frankenstein se proyectará en municipios como Coacalco e Ixtapaluca, usualmente excluidos del llamado cine de arte o de autor. En Chiapas, la cinta llega pero a Cinemas Ocosingo, y en Chihuahua al municipio de Delicias. En total, en 28 de las 32 entidades del país hay al menos una sala donde se exhibirá la cinta, una de las más esperadas de esta temporada de terror y del año en general, pues promete una interpretación singular del relato de Mary Shelley, similar a lo que hizo Guillermo del Toro hace un par de años con su versión de Pinocho. A propósito, se sabe ya que lejos de apostar por los clichés del género, Del Toro busca que su Frankenstein funcione como una reflexión sobre la creación, la paternidad y el abandono. Más que un monstruo, es un ser que aprende a mirar el mundo con inocencia, dijo el director hace poco. En los últimos días, las lluvias extremas han golpeado el centro y oriente de México, dejando a su paso un saldo devastador.
De acuerdo con el gobierno federal, al menos 64 personas han perdido la vida y 65 más permanecen desaparecidas. Los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla han sido los más afectados, con daños humanos y materiales que siguen en aumento. En Veracruz, 40 municipios sufrieron afectaciones y 22 de ellos presentan daños graves. Es también la entidad con más víctimas, 29 personas fallecidas y 18 no localizadas. En Hidalgo, el panorama no es menos grave. Ahí, 28 municipios fueron impactados por el temporal, 23 de ellos con daños severos. Se reportan 21 personas muertas y 43 desaparecidas, lo que lo convierte en el estado más crítico en materia de búsqueda y rescate. Por su parte, Puebla enfrenta 13 fallecimientos y afectaciones en 23 municipios, 17 de ellos catalogados de alta gravedad. A esto se suman 4 personas desaparecidas, mientras los equipos de auxilio continúan recorriendo las zonas más dañadas. En Querétaro se reporta una víctima y daños en 8 municipios, mientras que en San Luis Potosí las afectaciones fueron menores y no se registran hasta el momento pérdidas humanas. Miles de familias han sido desplazadas y gran parte de la infraestructura como las carreteras, viviendas y sistemas eléctricos ha quedado destruida. Las autoridades mantienen operativos de emergencia activos y evalúan los siguientes pasos para la reconstrucción y la ayuda humanitaria. El país enfrenta una nueva evidencia del impacto del cambio climático y de lo vulnerable que sigue siendo gran parte del territorio ante fenómenos naturales que son cada vez más intensos. I don't have one. I couldn't live without movies. One of them I'll never forget. Kiss. Hace unos días se estrenó en cines de Estados Unidos El beso de la mujer araña, película que proviene de la novela homónima del escritor argentino Manuel Puch, una de las obras literarias más notables que surgieron de la época de la dictadura que se vivió en Argentina entre los años 70 y 80 del siglo pasado. Estrictamente, la cinta es adaptación de una versión en musical que realizaron Terrence McNeil, John Kander y Fred Ebb, estrenada en 1992. En el historial de la novela hay además otra película a la que dio pie, realizada por el brasileño de origen argentino Héctor Babenco en 1982. El beso de la mujer araña sigue la historia de 2 hombres recluidos en una prisión de Argentina. Uno, Luis Molina, homosexual, acusado de corrupción de menores, y otro, Valentín Arregui, disidente político apresado por el régimen. El relato, trazado con una gran maestría por Manuel Puch, se compone casi exclusivamente de diálogos, sobre todo porque Luis Molina transcurre su vida en la cárcel contando películas que se inventa, un recurso que emplea para sobrevivir e igualmente para tejer un vínculo, incluso en condiciones tan adversas como la cárcel. Esos relatos de Molina sirven para formar una relación un tanto inesperada con Valentín, con quien de inicio parecería no haber motivos obvios para la cercanía y el afecto. La cinta de 2025 está escrita y dirigida por Bill Condon y protagonizada por Jennifer López, Diego Luna y Tonatiuh Elizarrarás, siendo estos 2 últimos también productores. Su estreno en cines comerciales llega varios meses después de que se la exhibió en el Festival de Sundance en enero pasado. Desde entonces la película ha tenido varias críticas, la mayoría positivas, pues al parecer uno de sus mejores rasgos es que ofrece una versión fresca y bien balanceada del contexto terrible de la historia y la fantasía cinematográfica y literaria que Molina le opone. Lo que comenzó como un castigo terminó siendo una forma de liberación. En una escuela secundaria en Maine, Estados Unidos, en lugar de encerrar a los estudiantes, decidieron hacer algo distinto: dejarlos salir a caminar. La idea fue de Leslie Trundy, consejera de la escuela, quien propuso que en lugar de pasar horas castigados, los alumnos recorrieran los senderos cercanos. Parecía algo simple, pero pronto cambió la rutina de los estudiantes y la dinámica de toda la escuela. Al principio, algunos se mostraron escépticos. Pensé que sería aburrido, Dijo Alexander Soto. Pero tras sus primeras caminatas, oliendo los pinos, escuchando los pájaros y hablando de sus vidas, descubrieron que estar al aire libre les levantaba el ánimo. La ciencia lo respalda. Pasar tiempo al aire libre mejora la concentración, reduce el estrés y fortalece la salud mental, explica Amy McDowell de la Universidad de Utah. El resultado ha sido claro: menos castigos, más conexión y más calma. Muchos estudiantes que antes rompían las reglas ahora se unen a las caminatas simplemente por gusto, y otros que se aburrían en clase participan voluntariamente. Para Trundy, esto demuestra que, más allá de la sanación, caminar puede ser una forma de encuentro con uno mismo, con los demás y con la propia naturaleza. Y aunque se trate de solo una escuela en un rincón de Maine,
Ejemplos como este dejan claro que el tiempo libre no solo despeja la mente, también enseña otra forma de estar presente en el mundo. ¿Cómo están, Tulumnenses? Estoy aquí con César. Hay un tema que está sacudiendo al Caribe mexicano, y se trata de la peor temporada baja que Tulum haya vivido en su historia reciente. Los prestadores de servicios turísticos confirman que las ocupaciones han caído más del 40%, las ganancias se desploman y el panorama luce verdaderamente desesperanzador. Pero todo tiene una razón, y detrás de esta crisis hay una historia que se fue gestando poco a poco. Todo comenzó con las tarifas infladas de los taxis en Cancún, que pasaron de cobrar unos cuantos pesos extra a pedir hasta 3,000 por un traslado de 20 minutos. En Tulum, los taxistas copiaron el mismo modelo y pronto el abuso se extendió a otros sectores como los hoteles, restaurantes, tiendas y hasta clubs de playa. Hoy, lo que antes era un paraíso para mochileros y viajeros nacionales, se convirtió en un símbolo de excesos. Una hamburguesa, por ejemplo, puede costar hasta 600 pesos, un refresco 100 pesos y estacionarse más de 12 horas hasta 800 pesos. A eso se suma la privatización encubierta de playas y el desprecio hacia el turismo local. Prácticas que han terminado por alejar a los visitantes que mantenían vivo el destino durante la temporada baja. El punto de quiebre llegó con el caso del Parque del Jaguar, cuando su administración decidió cerrar el acceso a una playa pública y cobrar más de 400 pesos por persona, violando así el principio constitucional que garantiza el libre acceso a las costas mexicanas. Las protestas, por supuesto, que no tardaron en aparecer, y ahora muchas personas piden en redes sociales cancelar a Tulum hasta que cambie su modelo turístico. La pregunta que nos queda es si Tulum podrá reinventarse o si está destinado a convertirse en otro ejemplo de cómo el abuso y la codicia pueden destruir el turismo de una región. El 6 de octubre pasado, Instagram cumplió 15 años de existencia. La app, que nació como una red social para compartir fotografías, fue una idea original de Kevin Systrom y Mike Krieger, dos ingenieros y programadores que comenzaron a desarrollarla en San Francisco, California, en marzo de 2010. Después de haber lanzado una versión beta al público en la tienda de apps de Apple el 6 de octubre con el nombre de Verb, el 12 de octubre cambiaron al nombre que conocemos actualmente, que surgió de la fusión de los términos instantánea por cámara instantánea y telegrama. Más allá de los logros que se le pueden atribuir a la app en estos 15 años, su cantidad brutal de usuarios alrededor del mundo, la compra por parte de Meta de Mark Zuckerberg en abril de 2012 por $1,000 millones o su valor monetario actual, Instagram ha tenido un efecto innegable en la manera en que vemos nuestra realidad cotidiana, llegando incluso al grado de que ahora se habla de momentos instagrameables. Es decir, instantes de la vida diaria con una cierta belleza, o al menos que destacan del flujo ordinario de la vida. Momentos que antes hubieran pertenecido a la poesía, a la pintura, a la fotografía, o simplemente a una manera estética de mirar y habitar la realidad. Y no solo eso, en la medida en que Instagram dio a sus usuarios las herramientas para que se volvieran ellos mismos la fuente de contenido de la app, la plataforma se volvió también una vitrina privilegiada de voyerismo y exhibición. No por nada es una de las redes sociales que más se asocian a problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. Pues ahí, entre publicaciones, álbumes y reels, todo parece perfecto, exitoso y óptimo, aun cuando detrás de la imagen la realidad sea muy diferente. Sirve este aniversario pues para reflexionar sobre todo esto y quizá tomarnos Instagram y el resto de las redes sociales con menos y con más seriedad. Menos para no creer todo lo que desfila frente a nuestros ojos. Y más para comprender mejor el efecto que todo ello tiene sobre nuestra psique, nuestro entorno e incluso sobre nuestra salud y nuestro bienestar personal y colectivo. Los muertos reviven en la Ciudad de México. ¿Quieres saber cuándo? Quédate aquí que te lo cuento en la agenda de Pijama Surf. En cines ya está disponible La Hermanastra Fea, una comedia oscura y una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas, porque la belleza a veces no tiene nada que ver con lo visible. En Lago Algo se exhibe Sueño Perro, una exposición que acompaña las celebraciones por los 25 años de Amores Perros, la cinta de González Iñárritu, en la cual encontramos material inédito de la película en formatos multimedia. En la Cineteca se proyecta el ciclo de Wim Wenders, director del Alma Errante. Algunos de los filmes programados son Alicia y las ciudades, El amigo americano y Las alas del deseo.
Nuestro club de lectura sigue abierto. Este mes nos sumergimos en El diario de Satanás, El exorcista y la novela Acércate. Esto de la librería El último encuentro, ubicada en la colonia Roma, en la Ciudad de México. En teatro llega Plutón, al foro Silvia Pasquel, una obra basada en el cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. Una puesta en escena que ocurre en un cuarto oscuro con el fin de que el terror despierte todos tus sentidos. Este sábado, la clásica marcha zombie recorre la ciudad, desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Creatividad, caos y una comunidad que ríe con el rostro desencajado. Ese mismo día, los alebrijes llegan desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Criaturas imposibles, colores imposibles y un tributo vivo a lo que solo puede ser soñado. La editorial Trilce lanza una edición especial del libro 0211 Día de Muertos, ahora en pasta dura. Disponible en librerías Gandhi y en línea. Un objeto bello, un altar en forma de libro, una obra que intenta reunir todo lo que se sabe de esta entrañable festividad. En Pijama Surf estaremos sorteando algunos ejemplares, así que mantente atento a todas nuestras redes sociales para ganarte alguno de ellos. En el Foro Cultural Chapultepec se estrena La obra que sale mal, una comedia donde todo falla y por eso todo funciona. Caos perfectamente coreografiado y risas garantizadas. En el cenar sonará reggae, una sesión para mover el cuerpo, aflojar el alma y entrar en sintonía con la vibración más profunda. Y para cerrar, en el Auditorio Nacional llega la transmisión en vivo La Sonámbula de Vincenzo Bellini, bajo la dirección del tenor Rolando Villazón, ahora en su nueva etapa como director de orquesta. Ópera, sueños y sensibilidad en su punto más alto. Eso es todo por ahora. Guarda esta agenda, compártela con quien creas que también necesita un fin de semana con sentido. Esto fue la agenda de Pijama Surf. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.